Buenas noches a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar en esta charla que nos va a dar Agustín sobre el tema de pandemia y sus implicaciones a nivel económico y financiero, para cómo va a afectar en general al mundo y en particular a la situación de Argentina. Agustín es profesor de las materias de Introducción a Dirección Financiera y Dirección Financiera Empresarial en la UCI, dentro de la carrera de Administración de Negocios. Agustín es licenciado en Economía de la UCA, máster en Finanzas Aplicadas de Macquarie University, espero estar diciéndolo bien, de Australia, y realizó un posgrado en el IAE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, que lo desarrolló tanto en bancos como en fondos de inversión, en Argentina y en Australia. Así que bueno, ahora nos quedamos acá todos escuchando la charla de Agustín, y bueno, tenemos después una ronda de preguntas al finalizar la charla de Agustín. La idea, Adelante, antes de que empiece Agustín, la idea es que escriban en el chat las preguntas que se les vayan ocurriendo a lo largo de la presentación que va a hacer Agustín, así eventualmente en esta misma sesión, o si se acaba esta sesión, nos conectamos al mismo ID, a las mismas contraseñas y ID, y entonces continuamos con las preguntas si nos faltó el tiempo. ¿Okay? Gracias, Agustín. Dale, gracias Pablo y gracias Laura por las presentaciones. Muy buenas tardes a todos y gracias por conectarse a la charla. Voy a compartirles la presentación ahora en un minuto. A ver, ahí estamos, ¿se ve bien ahí? Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, la idea de esta charla es básicamente tratar de analizar el impacto económico que está teniendo la pandemia en nuestra economía. Para esto vamos a estar mirando a información y pronósticos económicos, y también lo vamos a combinar con información del mercado de capitales, que nos va a permitir mirar un poco para adelante y entender las expectativas que está teniendo el mercado con respecto al futuro desarrollo de la crisis y al futuro económico en general. La idea, dado que estamos en una evolución todavía en desarrollo y un poco en el medio del río, la idea no es hacer pronósticos concretos, sino mirar un poco a factores que pueden ser determinantes en la resolución de esta crisis y eventualmente la recuperación económica. El futuro de la Argentina está atado y depende mucho de lo que pasa afuera de la Argentina, ¿no? Nuestra economía depende mucho del contexto internacional y particularmente depende mucho de qué pase con los precios de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poco, en primer lugar, el contexto internacional. Nos vamos a meter con una mirada sobre los principales mercados del mundo, y vamos a tratar de entender un poco la naturaleza de esta crisis, para entender qué nos está pasando y cómo nos impacta. Y en segundo lugar, en la segunda parte de esta charla, ya nos vamos a enfocar más en la economía de la Argentina. Vamos a tratar de entender en qué situación entramos a la pandemia, a esta situación de crisis y cuarentena, y cuáles son los factores que nos pueden ayudar a salir en una eventual recuperación. Así que vamos a meternos primero en el contexto global. ¿Qué estaba pasando en el mundo hasta que se desató la pandemia? Bueno, todos estábamos mirando cómo se desarrollaba la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las dos grandes potencias del mundo. Este mapa nos muestra un poco la evolución de China en el comercio internacional y cómo fue ganando predominio en términos del comercio internacional. Voy a correr esto, perdón, ahí está, ahora sí. Esta nos muestra la foto del mapa en 1980 y 2018, y vemos como China avanzó fuertemente en el predominio del comercio internacional. La verdad que hoy China está integrada a todas las cadenas de producción,
y es lo que llamamos la fábrica del mundo. Entonces, ¿qué es esto de la guerra comercial y qué causas tiene, ¿no? Bueno, Trump plantea la guerra comercial en términos de tratar de recuperar esos empleos, empleos industriales que fueron migrando fuera de Estados Unidos y se fueron trasladando a mercados con salarios más baratos, particularmente en China. Es cierto que Estados Unidos todavía mantiene el liderazgo tecnológico, ¿no? Pensemos en Silicon Valley, que es un polo de desarrollo tecnológico que es único en el mundo en términos de su envergadura y su capacidad de innovación. Pero todos estos empleos industriales que han ido migrando hacia países, particularmente China, pero también otros países poco desarrollados, ha dejado una base de empleos poco calificados en Estados Unidos que ha generado un descontento y fue un poco la base de la campaña de Trump para llegar a la presidencia. Otro factor que influye en este tema de la guerra comercial es el despegue económico de China que ha tenido en los últimos 20 años. Acá vemos un gráfico de PBI de las 4 economías más grandes del planeta de los últimos 40 años, y vemos cómo China empezó a despegar a partir del 2005 y se empieza a acercar y empieza a cerrar la brecha con Estados Unidos. Se piensa que China va a llegar a sobrepasar a Estados Unidos en los próximos 10 o 15 años. Entonces, en esto estaba el mundo, básicamente, hasta que se desata la pandemia. Acá estaba el foco de los mercados y la atención de todos los actores económicos en cuanto a qué estaba pasando en el mundo. Ahora, nos llega la pandemia y los distintos gobiernos empiezan a prestar atención a esto. Empieza, como recordaremos, en China en diciembre del año pasado, como unos casos de enfermedades raras que estaban poco identificadas. Después se empieza a esparcir por el resto de Asia, en otros países de Asia, Tailandia, Filipinas, después pasa a Corea, pero hasta acá todo era visto como si fuera un problema asiático, un problema lejano que podía llegar a tener algún efecto económico, pero todavía indirecto. A fines de febrero el virus llega a Italia, se detecta en Italia y a partir de ahí se empieza a diseminar por Europa. Primero se contagia Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, y rápidamente después se contagia en Estados Unidos y nos llega a nosotros en Latinoamérica. Entonces ya no se trata de un problema lejano y asiático, sino que es una crisis que nos empieza a impactar a todos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de distinto esta crisis y por qué estamos inmersos en una situación que nunca antes habíamos vivido? Bueno, si vamos a compararlo con las crisis globales anteriores que había sufrido el mundo, pensemos en 2008 la crisis subprime, y si nos vamos un poquito más atrás, en 2001 la burbuja tecnológica, ambas habían sido fundamentalmente crisis financieras. En el caso de la crisis generada por la pandemia, es inédito en el sentido de que no es una crisis financiera en su origen, y termina siendo una crisis fundamentalmente de oferta, es decir, no podemos producir ni vender porque estamos cuarentenados. El efecto es asimilable al efecto de una guerra, pero con la gran diferencia de que no se produce una destrucción del stock de capital, ¿no? Seguimos teniendo las fábricas y las empresas intactas, simplemente no podemos ir a trabajar y no podemos ir a producir. Otra característica que tiene esta crisis, que es bastante llamativa, es que es la incertidumbre que tiene, ¿no? Tenemos un problema y no tenemos una solución al alcance. Las vacunas que están en desarrollo y todavía, digamos, los científicos nos dicen que nos faltan algunos meses largos hasta poder tener una vacuna operable y que pueda ser producida a nivel masivo,
hace que esta crisis tenga una duración incierta, ¿no? Entonces, ¿qué va a determinar el impacto de esta crisis y, digamos, el daño que va a producir esta crisis? Va a ser cuánto dure la pandemia, cuánto duren las cuarentenas que nos han impuesto nuestros gobiernos, y fundamentalmente, cuántas empresas van a poder sobrevivir al impasse que estamos viviendo, porque van a ser un factor fundamental para poder, una vez que se supere esta crisis, poder volver a generar empleo y crecimiento. Entonces vamos a ver un poco el impacto de la crisis en números, ¿no? Son pronósticos que publicó el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del mundo en los próximos 2 años. Esto, y aclaro, lo publicó en abril, y obviamente ya pasaron un montón de cosas desde abril. Pero sigue estando vigente. El Fondo Monetario Internacional, como ven, estima que el mundo en su conjunto va a caer aproximadamente un 3% en 2020 y va a rebotar casi un 6% en 2021. Ahora, ¿qué es interesante de este trabajo que ha hecho el fondo? Es cómo piensan que se va a distribuir el impacto en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, si miramos a Asia, ¿no?, que fue el origen de la pandemia, los técnicos del fondo estiman que va a terminar 2020 con un crecimiento mínimo, pero positivo, y va a rebotar muy fuertemente en 2021. En cambio, Europa y Estados Unidos reciben un impacto mucho más fuerte en 2020 y un rebote bastante más moderado en 2021. ¿No? Se estima que tanto Europa como Estados Unidos van a tardar al menos 18 meses en recuperar el nivel de PBI que tenían antes de entrar a la pandemia. Por nuestro lado, en Argentina, si bien para la región la caída se estimó en un 5%, las últimas estimaciones para la Argentina nos hablan de un impacto de más del 10% de caída en nuestro PBI en 2020. Entonces, ante esta situación, bueno, los gobiernos empiezan a reaccionar y empiezan a tomar medidas para sostener la economía, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, lanzó un paquete de estímulo de 2,3 trillones de dólares. Esto representa más de un 10% de su PBI. Y ya se está hablando de una segunda ronda de estímulo, que va a estar enfocado en infraestructura, en un plan de infraestructura, que representa otro 5% más del PBI. Estos paquetes que han lanzado la mayoría de los países desarrollados y muchos países en desarrollo, está compuesto por una parte muy importante de gasto público, pero también tiene un componente muy fuerte de emisión monetaria. Entonces, ¿cómo nos va a afectar todos estos planes, digamos, en términos a nosotros, a una economía chica y en la periferia del mundo? Bueno, toda esta emisión monetaria que Estados Unidos puede hacer, porque el dólar es la moneda más importante del mundo, no le va a generar inflación inmediatamente, pero a mediano plazo, digamos, esto no es inocuo, algún efecto va a tener. Y el efecto que probablemente vaya a tener es que vamos a ver hacia fin de año o el año que viene un incremento de precio de los commodities. Y esto nos afecta a nosotros principalmente en 2 commodities fundamentales que son la soja y el petróleo. Entonces vamos a mirar un poco qué piensa el mercado o qué información adicional nos da el mercado con respecto a toda esta situación. Bueno, acá tenemos los principales índices de la bolsa de Estados Unidos y de China, ¿no? Como vemos, China tiene como país de origen de la pandemia una primera caída en febrero, y después tanto China como Estados Unidos caen muy fuerte en marzo, en línea con todos los mercados del mundo,
¿no? Acá es el momento en cuanto el mundo toma conciencia de la gravedad del problema y ya con los datos, digamos, de la diseminación del virus y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial del Comercio, bueno, los mercados entran en pánico y se derrumban a mediados de marzo. Lo que vemos llamativamente es que en ambos casos, al día de hoy, ya han recuperado casi todo lo perdido, ¿no? Esto nos está diciendo que hay una sensación de optimismo en el mercado y de que lo peor de la crisis ya habría sido superado, ¿no? Por lo que vemos en las cifras económicas que se van publicando semana a semana, que todavía vienen con datos mezclados, la verdad es que con alta volatilidad, todavía estamos viendo días muy positivos y días muy negativos, la verdad que la tendencia empieza a ser clara hacia una recuperación. Otro mercado importante y muy interesante para seguir es el mercado del petróleo. El petróleo, como saben, es un recurso estratégico, ya que todas nuestras economías funcionan a base de petróleo. El comportamiento, ¿qué es lo que pasó en el mercado del petróleo? Bueno, tuvo una caída similar al resto de los mercados. En marzo, en este caso, empezó a caer con el resto de los mercados, y después tiene una caída muy fuerte en abril, también por cuestiones, digamos, de oferta, de comportamiento de los países de la OPEC. Incluso se va a valores negativos, ¿no? por algunos días, cosa inédita en la historia, pero empieza la recuperación en línea con el resto de los mercados, y hoy se ubica en un precio de, acá en el gráfico lo tengo en $36, hoy ya estaba un poquito más alto, pero todavía sigue por debajo de $40, que es un nivel que representa un 40% por debajo de los niveles prepandemia. Ahora, hasta acá la foto macroeconómica, ¿no? Vemos que los mercados recibieron el impacto, caen, se vuelven a recuperar. Ahora, cuando hacemos foco a nivel microeconómico y empezamos a ver qué pasó con los distintos sectores de la economía, empezamos a ver que el impacto es bastante poco homogéneo, ¿no? Acá yo les pongo ejemplos de dos de los sectores que fueron más castigados por la pandemia, ¿no? Las aerolíneas y los hoteles. El mercado nos está mostrando que estas empresas valen menos de la mitad de lo que valían prepandemia, lógicamente, y que la recuperación es mucho más lenta y mucho más tenue que digamos, el resto de la economía. Por otro lado, tenemos otros sectores que les ha ido muy bien y que han sido los grandes ganadores de la crisis, ¿no? Sectores ligados a la tecnología, al comercio electrónico, al entretenimiento y a la creación de contenido virtual, a los retailers de productos básicos, la verdad que les ha ido muy bien. Hoy estas empresas valen bastante más de lo que valían antes de la pandemia. Ni hablar de Zoom, ¿no? Esta herramienta que muy pocos de nosotros habíamos escuchado hablar hace unos meses y hoy la estamos usando casi a diario, por lo menos por mi lado. Yo estoy en Zoom prácticamente todos los días y muchas veces más de una vez por día. Bueno, Zoom hoy vale más de 3 veces su valor de principios de año, ¿no? Entonces, el contraste entre los distintos sectores de la economía es llamativo, nos hace pensar que acá, más allá de la coyuntura de la crisis y las dificultades que esto pueda plantear, hay algo más que está pasando, que es probablemente algún cambio de hábitos forzado en nosotros, ¿no? en los habitantes. Entonces, acá cabe hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Vamos hacia una nueva normalidad, como muchos comentaristas están diciendo? ¿Vamos hacia un cambio de hábitos permanente? Pensemos cómo estamos trabajando en nuestra vida cuarentenada, ¿no? Estamos teletrabajando o haciendo home office, nuestros hijos están teleestudiando, llamémosle así, siguiendo el colegio
en forma virtual. Hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, ¿no? Hoy estamos comprando muchísimo más online y por e-commerce de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿esto vino para quedarse o cuando pase la crisis y pase la cuarentena vamos a volver a nuestros hábitos anteriores a la crisis? Bueno, la respuesta a esto la verdad que todavía no lo sabemos, pero la respuesta tiene implicancias muy profundas en cuanto al negocio de muchas empresas, a los modelos de negocios de muchas empresas, ¿no? Acá hay algo que es muy probable que cambie y no vuelva, y muchos modelos de negocios van a quedar de alguna manera obsoletos. Las empresas que no se puedan adaptar a estos nuevos hábitos, bueno, van a ir desapareciendo y van a ser reemplazadas por nuevos emprendimientos que sepan interpretar mejor los nuevos hábitos de los consumidores. Por otro lado, otra pregunta interesante para hacernos es si veremos un escalamiento de la guerra comercial entre las dos potencias. Claramente, la pandemia y la crisis ha puesto un impas en este proceso, pero las tensiones geopolíticas y económicas siguen subsistiendo. La verdad es que no han sido resueltas, y como veíamos en el gráfico de crecimiento de China, si hay algo que va a lograr es acelerar su crecimiento hacia el 2021 y probablemente achicar un poco más la brecha con un Estados Unidos que en principio estaría creciendo a un ritmo menor, ¿no? Entonces, lo más probable es que cuando la crisis pase, la guerra comercial vuelva a tener, digamos, nuevos eventos. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros, para la Argentina? Bueno, digamos, por diversas razones, pero recordemos que China hace algunos meses amenazó que iba a dejar de comprar soja a Estados Unidos. Entonces, va a empezar a comprarnos soja a Brasil y a la Argentina en mayor medida. Esto va a implicar un aumento del precio de una de nuestras principales exportaciones. Bueno, no lo sabemos, pero son temas que hay que seguir de cerca porque tienen un impacto muy fuerte, como vamos a ver ahora más adelante, en nuestra economía y nuestra recuperación. Por otro lado, decíamos, la gran emisión monetaria que están haciendo las economías desarrolladas va a tener un impacto en el mediano plazo que va a hacer que los precios de los commodities empiecen a subir. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ¿estamos frente a un nuevo superciclo de los commodities, como vivimos a mediados de la guerra de los 2000? Eso va a incluir tanto la soja como el petróleo, que son nuestros, si quieren, dos precios estratégicos. Bueno, un tema para ir siguiendo. Ahora, me gustaría meterme en lo que es Argentina y entender un poco la situación a la que entramos, a la que llegamos a la pandemia, ¿no? La Argentina venía arrastrando y sigue arrastrando dos problemas bastante complicados. Hace casi 2 años que nuestra economía viene cayendo y venimos arrastrando un problema de inflación hace algunos años más que no logramos dominar. Por otro lado, el nuevo gobierno que asumió en diciembre tenía dos desafíos muy urgentes y bastante complicados. En primer lugar, tenía que evitar el default. Acá tenemos una deuda con inversores extranjeros de unos 65.000 millones de dólares, que está bajo ley Nueva York. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier pleito judicial se define en tribunales en el estado de Nueva York, bastante lejos de la Argentina. Por otro lado, tenemos la deuda con el FMI, que son unos 44.000 millones de dólares, y que es un proceso de reestructuración que va a venir una vez que arreglemos con los bonistas. Por otro lado, tenemos nuestro problema crónico, que es el déficit fiscal, y que el gobierno en un principio se habría
se había propuesto resolver. La administración anterior, la administración de Macri, había logrado algún progreso en ese sentido, un poco a costa, si quieren, de un contexto recesivo, pero había logrado reducir el déficit con bastante éxito, y la nueva administración, cuando asume, lo primero que hace es subir impuestos. Ahora, cuando llega la pandemia, con la caída de la recaudación y la demanda fuerte de que el Estado sostenga la economía, nuestro déficit explota, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué impacto tiene esto en el mercado. Vamos a mirar el mercado de capitales de nuevo. ¿Qué piensan los inversores y qué expectativas tienen con respecto a nuestra economía? Bueno, acá vemos 4 empresas representativas de sectores tradicionales de la Argentina, ¿no? El sector del agro, el sector de los bancos y el sector petrolero. Como vemos, estas empresas perdieron más del 50% de su valor, y la verdad que no hay una recuperación palpable a la vista. Acá también estoy incluyendo a Vista Oil and Gas, que es la empresa que fundó Galuccio, el ex CEO de YPF, y que se enfoca fundamentalmente en vaca muerta, ¿no? Entonces me parece un indicador bastante importante de la vitalidad, o la falta de vitalidad que pueda tener vaca muerta, ¿no? Claramente el mercado nos está diciendo que las perspectivas no son demasiado buenas, por lo menos por ahora. Ahora, como habíamos visto en el caso de Estados Unidos, no todos los sectores fueron perdedores en la cuarentena y en la crisis que se desató. Sectores, de nuevo, relacionados con la tecnología y con el comercio electrónico, la verdad que si bien sintieron el impacto en un principio cuando caen todos los mercados, hoy tienen valuaciones que están bastante por encima de las valuaciones que tenían antes de que se desatara la pandemia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que sus negocios valen bastante más y que se han visto valorizados por esto que decíamos del cambio de hábitos, y de nuevo, acá un poco lo que nos está transmitiendo al mercado es que la expectativa es que este cambio de hábitos sea una tendencia, digamos, permanente. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, estos sectores de la alta tecnología, yo creo que son el futuro de nuestro desarrollo, ¿no? Ahora, esto es largo plazo, todavía tenemos un trecho bastante largo para recorrer antes de que estos sectores cobren una envergadura y una relevancia que digamos, que puedan impulsar la economía. Como decíamos, nuestra economía necesita de dólares, y tenemos básicamente 2 factores que nos pueden proveer eso. Obviamente, en nuestro país tenemos tareas que hacer, como decíamos. Arreglar la deuda es crítico y es prioritario. El arreglo de la deuda no es que va a implicar la posibilidad de que el Estado pueda volver a endeudarse, que es muy poco probable que eso ocurra, pero es fundamental para que el sector privado pueda acceder de nuevo al crédito internacional, ¿no? Pensemos que el sector privado fue tomando créditos durante los años anteriores para hacer inversiones y financiarse, y esos créditos empiezan a vencer en estos años. Entonces, si el sector privado no accede a la posibilidad de renovar estos créditos y de incluso tomar créditos adicionales para hacer nuevas inversiones, bueno, va a estar muy limitado en cuanto a sus posibilidades de continuar su desarrollo. Por otro lado, como decíamos, tenemos el problema del déficit fiscal y de la emisión monetaria, que también es bastante importante y crítico de resolver, porque además está relacionado con el tema de la inflación y de la estabilidad monetaria. Pero yo creo que va a ser bastante complicado de resolver en las condiciones actuales. Pensemos por el lado del gasto público, que el 60% aproximadamente del gasto público se va en seguridad social. Esto es jubilaciones, AUH, subsidios sociales. Otra buena parte del gasto público
se va en subsidios a los servicios públicos. Esto es fundamentalmente tarifas, transporte, luz, gas, agua, que son dos rubros que son muy difíciles de recortar. Si miramos por el lado de los ingresos, como decíamos, el nuevo gobierno, lo primero que hizo cuando asumió fue subir los impuestos. Estamos ante una situación de presión fiscal sin precedente, ¿no? Y la verdad es que si lo que se quiere es reactivar la economía, reactivar el sector privado, bueno, hay bastante poco margen para poder ajustar por el lado de los ingresos. Entonces, me parece que para resolver esto, la Argentina va a necesitar de un factor externo, de una ayuda externa. ¿De dónde puede venir este empujón adicional? Bueno, hay dos factores fundamentales. La soja, que es nuestra principal exportación, y el desarrollo de Vaca Muerta. Pero vayamos primero a ver el tema de la soja. La Argentina es el tercer exportador mundial de soja detrás de Estados Unidos y Brasil. Como vemos, el precio de la soja viene cayendo, ¿no? En línea con la caída de la actividad en todo el mundo. China, por otro lado, es el mayor comprador de soja del mundo, entonces es determinante lo que pase con China. Entonces acá hay dos factores que son interesantes de seguir. Uno, como decíamos, la gran masa de dólares que está volcando la Reserva Federal en el mercado va a hacer que en el mediano plazo, probablemente el año que viene, empiece a hacer crecer los precios de los commodities, ¿no? Por otro lado, veíamos que el Fondo Monetario estimaba que China iba a tener un rebote muy fuerte hacia 2021. China, como decíamos, es el primer comprador mundial de soja, y acá vemos un gráfico de la demanda mundial de soja de las últimas décadas, y vemos cómo China se transformó en el motor de este incremento de la demanda de soja, ¿no? Cuanto más éxito económico tiene China, más logra incorporar consumidores y sacarlos de la pobreza, y bueno, y empiezan a comer proteínas, ¿no? Entonces, este es uno de los factores que puede ser determinante. Por otro lado, habíamos dicho vaca muerta. Bueno, ¿qué es vaca muerta? La Argentina tiene la tercera reserva de gas y petróleo no convencional del mundo, detrás de China y Estados Unidos. Vaca Muerta tiene el potencial de proveernos de esos dólares que necesitamos para despegar como economía, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos fuertes inversiones, ¿no? La extracción de petróleo no convencional requiere de inyecciones de capital muy fuertes. Nosotros, obviamente, tenemos que hacer los deberes internos para poder facilitar que esas inversiones se realicen, ¿no? Todavía nos faltan algunos años para poder materializar este potencial. Pero fundamentalmente, y como veíamos en la cotización del precio de vista, lo que necesitamos es un incremento del precio del petróleo. Nosotros habíamos visto que el petróleo se había estabilizado en un precio que está por 40% por debajo del precio anterior a la crisis, ¿no? Acá tenemos un gráfico muy interesante que nos muestra el break-even. Agustín, ahí falta menos de un minuto, nos volvemos a conectar después todos a la misma sesión, ¿eh? Era para avisar. Dale, por las dudas. Dale. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, termino. El precio que necesita Vaca Muerta para volver a ser rentable, según este gráfico que publicó la Secretaría de Energía, es de unos 45 mínimo, unos $45. Nosotros habíamos visto que el precio se había estacionado por debajo de los 40 dólares, digo bien, con lo cual todavía nos falta un trecho para que Vaca Muerta vuelva a funcionar y vuelva a la rentabilidad. Esta es la razón fundamental por la cual Vaca Muerta está en este momento parada.
Así que, bueno, si quieren, me quedan 2 minutos de conclusión, pero si quieren, para que no se me corte, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Dale, nos desconectamos y nos volvemos a conectar a la misma, así hacemos el cierre de tu presentación y damos lugar a las preguntas. Bueno, buenísimo. dale, Gracias, perfecto. Agustín.